Amados, reciban un saludo cordial y un fuerte abrazo de parte de nuestro ministerio Reinando en Plenitud, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado para darnos la oportunidad de acercarnos una vez más a su preciosa palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el trono de tu espíritu, y quiero invitarles para que oremos dándole gracias al Señor. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, y bajo la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, oro para que este tema pueda traer luz a nuestro entendimiento, pueda edificar profundamente el cuerpo de Cristo, y todos mis hermanos juntamente conmigo podamos crecer en la revelación y en la sabiduría de tu hermosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Todos son, amados, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado el trono de tu espíritu. Y quiero invitarles a que juntos abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. En donde la palabra del Señor desde el versículo 1 nos dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Proféticamente sabemos que el capítulo 2, 3 del libro de Apocalipsis nos habla del tiempo que estamos viviendo, donde el Señor escribe a 7 iglesias y a los 7 pastores de cada una de esas iglesias. Considero personalmente que hoy 2 de ellas, la sexta y la séptima, coexisten. Es decir, Filadelfia, que es la iglesia del arrebatamiento, y la iglesia de la Odisea, que, como dice la Escritura, será vomitada de su boca. Lo maravilloso es entender, amados, que en el cielo es donde están ocultos todos los planes y todos los misterios de Dios. Y que para uno poderlos conocer, entonces necesitamos entrar por esa puerta que ha sido puesta frente a nosotros y que está abierta en el cielo. En Hebreos capítulo 10, el versículo 20, encontramos lo mismo, la afirmación de lo que les estoy diciendo. Dice la palabra del Señor, versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tú y yo sabemos suficientemente que por medio de la sangre de Jesucristo se quebró el velo de la carne del Señor y se convirtió en espíritu vivificante. Todos esos temas están grabados con anterioridad. Y entonces se abrió para ti y para mí el camino nuevo y vivo, al punto de que tú, hoy y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya tenemos abierto el camino, pero también
tenemos una puerta abierta y, por supuesto, un trono establecido en el cielo. Primero es el camino nuevo, segundo es la puerta abierta y el tercero, el trono establecido. Entrar por el camino y pasar por la puerta es estar en el Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu, inmediatamente te encuentras con el trono establecido, donde hay uno sentado. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:22 lo siguiente. Dice la hermosa palabra de Dios. 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Dice aquí, amados, que el Señor Jesucristo, ¿en dónde está? Está con tu espíritu y con el mío, y es lo que hemos venido viendo en los temas que nos preceden. Tu espíritu entonces es el trono del Señor Jesucristo, y Él se encuentra allí sentado. El trono establecido en el cielo es un símbolo de autoridad, de gobierno y de señorío. Y Pablo dice en Efesios 2:6 lo siguiente. 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, eso es tiempo pasado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Observemos entonces que el Señor Jesucristo está sentado en el trono de nuestro espíritu, y nuestro espíritu está en los lugares celestiales, y tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en este lugar maravilloso, lo que implica que entonces ya tú y yo estamos reinando juntamente con Cristo en el trono establecido en el cielo. La palabra cielo indica superioridad, alta dimensión, posición elevada y establecida, lugar de reyes. El trono establecido en el cielo es nuestro espíritu y es nuestra alta dimensión. Es el lugar de los reyes. Y allí, lo repito, tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo, indicando que el espíritu nuestro es el lugar de Dios y es el trono establecido por Él. En Apocalipsis 4:5 la palabra continúa diciendo otra verdad maravillosa, que es la siguiente. Versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Notemos bien, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. 7 es el número perfecto, el número completo. Y esto nos indica que en el trono de tu espíritu entonces también están los 7 espíritus del trono de Dios. Esos 7 espíritus nos son explicados de manera clara por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 11, la palabra de Dios dice en el versículo 1 lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, dice. Y el versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7.
Como ustedes ven en la imagen de apoyo, número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu de temor de Jehová. Esos 7 espíritus, ese candelero de 7 brazos, alumbra el trono establecido en nuestro espíritu e ilumina nuestro lugar santísimo, donde somos uno con Cristo en el espíritu. Examinemos cada uno de ellos. Número 1, el Espíritu de Jehová. Y les invito a leer Romanos capítulo 8, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y noten que está con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí podemos darnos cuenta, amados, de que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es? No es de él. El Espíritu que predomina en tu espíritu es entonces Cristo, que se ha hecho Espíritu vivificante y que ya hemos visto que mora en nosotros y que es uno solo con nuestro espíritu. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová del libro de Isaías? Entonces es el mismo Espíritu de Cristo en el nuevo pacto. El trono que Dios estableció entonces en ti y en mí, en nuestro espíritu, es la morada de su espíritu. Y su espíritu y mi espíritu se han fundido en uno solo. Así que lo primero que tiene el trono de tu espíritu entonces es el Espíritu de Jehová. Número 2, dice Espíritu de sabiduría. En 1 Corintios 1:30 encontramos algo maravilloso. Dice la preciosa palabra de Dios lo siguiente. Dice: mas por Él, por nuestro Padre Celestial, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que entonces, y valga repetirlo, Cristo nos ha sido hecho por Dios ¿qué? Sabiduría, justicia, santificación y redención. Así que entonces Cristo es nuestra sabiduría en 3 aspectos. Número 1, justicia. En cuanto a nuestro pasado, tú y yo ya fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ya tu espíritu y el mío están justificados delante de Dios. Ya entramos en propiciación. Ya Dios te pasó a ti y a mí todos nuestros pecados por alto. Y manifestó en ti y en mí su justicia por medio de la fe que tuvimos tú y yo en su preciosa sangre. Así lo dice Romanos capítulo 3, 24 y 25 de una manera maravillosa. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es número 1. Número 2 fue hecho por nosotros santificación. Sabemos que la santificación y la santidad es posicional y es progresiva. En cuanto a nuestro presente, nuestra alma
está siendo transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así dice Efesios capítulo 4, el versículo 23. Efesios 4, verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo que Dios ha venido haciendo con nosotros es eso, es renovando nuestro entendimiento, es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento por medio de la revelación de su palabra. Pero número 3 también nos dice que fue hecho por nosotros redención, lo que implica que en cuanto a nuestro futuro, nuestro cuerpo, ya nuestro espíritu ha sido salvo y nuestra alma. Pero en cuanto a nuestro futuro, hablando de redención, nuestro cuerpo en breve será transfigurado por medio del arrebatamiento o de la resurrección de los muertos, de los que han dormido en Cristo, para ser hechos a la misma semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Filipenses 3:21 es la promesa y dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También en Colosenses 2:3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Y Cristo está escondido en tu espíritu y en el mío. Lo que implica que verdaderamente lo que dice la palabra de Dios entonces es que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Todo esto suena tan sobrenatural y tan hermoso, pero es una realidad absoluta. La sabiduría tiene que ver con tu espíritu, en tanto que el conocimiento tiene que ver con nuestra mente, quien es alumbrada por la sabiduría de Dios, transmitida a nuestra mente a través de nuestro espíritu. El espíritu y la mente entonces son vasos que contienen dos tesoros. El espíritu es el vaso de la sabiduría y la mente es el vaso del conocimiento. Para que los tesoros de la sabiduría se revelen, tu espíritu entonces tiene que estar en comunión con tu mente. Tu mente podríamos definirla como la puerta que nos lleva al espíritu. Toda la sabiduría que tiene tu mente es porque salió de tu espíritu. Toda revelación y todo crecimiento que tú y yo tenemos hoy en el conocimiento procede de nuestro espíritu, en donde Cristo está sentado y en donde tú y yo, en posición de descanso y reposo, también estamos sentados con Él. Pablo oró en Efesios 1:17 de la siguiente manera. Mira esta maravilla. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría es para que conozcamos y la revelación es para quitar de nosotros todos los velos de nuestra ignorancia espiritual. Tú y yo necesitamos espíritu de sabiduría para ver y el espíritu de revelación para quitar todos los velos que hay en nuestro entendimiento. Y ambos nos sirven para que este entendimiento tuyo y mío siempre esté iluminado. Iluminado con el conocimiento que nos da el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu. Un espíritu que nos ha sido dado, que nos da sabiduría y revelación.
Número 3 de los 7 espíritus. Dice espíritu de inteligencia. Pablo dice en Colosenses 1:9 lo siguiente. Colosenses capítulo 1, el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de dar gracias, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es la oración de mi ministerio, Reinando en Plenitud, para que tú y yo tengamos esa sabiduría, tengamos esa inteligencia espiritual que nos ha sido provista por nuestro Dios en nuestro espíritu. Note que el apóstol Pablo dice que no cesaba de orar por los santos en Colosas, para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí encontramos algo importante que detallar. La inteligencia es el fruto de la sabiduría. La sabiduría espiritual produce inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual? Es el entendimiento espiritual que está en nuestra mente. La inteligencia espiritual tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría espiritual te libera de la torpeza espiritual y te capacita cada día más y más para ser cada día más y más inteligente espiritual. Y la meta, ser hombres y mujeres llenos del conocimiento de Dios. Número 4, el espíritu de consejo. Es la capacidad que tú y yo tenemos, amados, de formar consejos y ejecutarlos. Pablo dijo en Hechos 20:27 lo siguiente: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amados, créanme que esa ha sido la consigna de mi vida y de mi ministerio, y debe ser la consigna de todos ustedes, pastores, maestros, hermanos que desean compartir todas estas riquezas con las personas que necesitan de Cristo, y es poder entregar, en base a todo el conocimiento de Dios que tenemos, todo el consejo de Dios. Pero para tener espíritu de consejo se necesita conocer y percibir y discernir muy bien la palabra de Dios. Un consejo es aquello que es pensado y conocido por la mente de uno. Un consejo es una opinión en cuanto a lo que se debería hacer, resolver o ejecutar en un momento determinado, sea en nuestras vidas, sea en las vidas de las personas que nos acompañan. Nosotros entonces tenemos la capacidad en el trono de nuestro espíritu, en donde está Cristo sentado y nosotros sentados con Él, de desarrollar también este espíritu de consejo. En quinto lugar está el espíritu de poder. Es la capacidad que tenemos de llevar a cabo cualquier cosa. El poder denota capacidad para obrar, para actuar, e implica eficacia, fuerza y fortaleza. En Hechos 1:8 dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Surge una pregunta: ¿qué fue lo que los 120 discípulos de Jerusalén recibieron? El texto nos dice que recibieron la capacidad para actuar, para ser testigos de Cristo que había resucitado.
y que se había dispensado en cada uno de ellos, cuando al final del Evangelio de Juan dice que sopló y les dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. Y que luego el día de Pentecostés vino sobre todos los santos que estaban allí reunidos. Y Pablo dice en Romanos 1:16 de una manera sumamente clara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí podemos responder una pregunta: ¿cuál es entonces el poder de Dios? La respuesta es muy sencilla: es el Evangelio de la gracia. Este Evangelio es una fuerza potente que puede derribar cualquier obstáculo, que utilizamos y que podemos utilizar con la certeza de que podemos salvar por medio de él a todo aquel que cree en el Cristo resucitado. Número 6. Espíritu de conocimiento. Pablo dice a los santos en Corinto, en 1 Corintios 12:8, lo siguiente. 12, versículo 8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí es muy interesante entender entonces que la palabra de sabiduría viene de nuestro espíritu y se recibe por revelación, y que la palabra de ciencia o conocimiento viene de nuestra mente renovada y que se recibe por medio de la enseñanza que el Espíritu Santo nos da acerca de este maravilloso misterio que obviamente está disponible para ti y para mí. Finalmente, el número 7, espíritu de temor a Jehová. Esto no es terror por Dios ni ahuyentarnos de Dios, sino que es un miedo saludable que tú y yo tenemos a desagradar a Dios. El temor a Dios nos ayuda a ser precavidos, a actuar y vivir con reverencia delante de Él. Esa reverencia, ese respeto, esa obediencia que Él se merece de cada uno de nosotros. Pablo le dice a los santos de Filipo en Filipenses 2:12 lo siguiente. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor es el motivo interno y el temblor es la actitud externa. El temor es una reverencia y el temblor es una agitación. El temor aquí es apartarnos por completo del mal, y el temblor es un saludable miedo a desagradarlo. Y esto es sumamente importante, porque tú y yo verdaderamente necesitamos, indudablemente, eso. Necesitamos, amados, entender entonces que estos son los significados de los 7 espíritus de Dios que ardían como 7 lámparas de fuego delante del que estaba sentado en el trono establecido en el cielo, y que son la plenitud de la manifestación de Cristo que habita en nuestros espíritus, donde Dios ha establecido su trono. Yo sé que al respecto de esto habrán muchas inquietudes y preguntas y podríamos extendernos por horas. Pero en sí, amados, con esto quiero terminar este mensaje maravilloso.
llevándote entonces a reflexionar acerca de la importancia saludable que tú y yo tenemos de comprender lo que en realidad somos en Cristo, de poder entender, amados, que en ti y en mí Dios ha establecido su trono. Pues como vimos en un tema, somos el templo del Dios viviente, en donde el atrio, se hacen todas las cosas externas, es nuestro cuerpo. El alma es el lugar santo, donde oramos, donde buscamos la dirección del Señor a la luz del candelero de 7 brazos, y donde juntos comemos sobre la mesa los panes de la proposición que nos hablan de nuestra comunión como panes en el cuerpo de Cristo. Pero el lugar santísimo, que es el trono de nuestro espíritu, donde habita la plenitud de la deidad en ti y en mí, y en donde la Escritura dice que tú en Él y yo estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Así que, amados, vamos a darle gracias al Señor por esta reflexión, y que el Espíritu Santo, que es quien nos reparte esta sabiduría y esta inteligencia, se encargue de iluminar y alumbrar nuestros ojos, para que no sea un mensaje más, sino para que se convierta esa palabra en vida, en ti y en mí, y en experiencia personal. Amado Dios, gracias por tu hermosa palabra, gracias por todos estos misterios completamente sobrenaturales y extraordinarios. Gracias por permitirnos estas horas en compañía de nuestros hermanos. Gracias por darnos el privilegio de compartir tu revelación y tu sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, antes de despedirme quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a los hermanos que han estado contribuyendo voluntariamente con sus ofrendas a nuestro ministerio. No le pedimos absolutamente nada a nadie, pero hay hermanos que han sido tocados por el Espíritu Santo y están haciéndonos aportes voluntarios para el sostenimiento de esta obra preciosa que el Señor nos ha encomendado. Gracias a ellos y gracias a los hermanos que nos acompañan viendo los videos, suscribiéndose al canal, dándole like, tocando la campanita, que es muy importante también para nosotros crecer en el número de hermanos que nos acompañan. Estamos completando 5,100 seguidores y eso para nosotros es una gran bendición. También gracias a los hermanos que se han inscrito en nuestro grupo de estudio de WhatsApp. Aquí coloco el número en la parte inferior. Con ellos estamos interactuando, escuchando sus inquietudes, llevándoles respuestas, compartiéndoles material que tenemos abundante sobre todas las verdades que el Señor nos ha permitido ir escudriñando e interactuando con ellos de una manera maravillosa. Es decir, teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Así que, amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y por favor, escudriña la palabra que escuchas y hazla tuya, porque sé que eso bendecirá profundamente no solo tu vida personal, sino la vida de los que te escuchan, la vida de tus hijos y tu familia que te acompañan. Y por supuesto, que el Señor te continúe bendiciendo.